Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de chismes y exclusivas. Soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar, porque involucra a uno de nuestros galanes turcos favoritos, Kerem Bürsin. Sí, ese mismo que nos robó el corazón con su sonrisa y su carisma, ese que nos hizo suspirar frente a la pantalla con cada mirada, con cada gesto, con cada interpretación magistral que nos dejaba sin aliento. Pero esta vez no vamos a hablar de sus papeles en la pantalla, de esos personajes que hemos amado y odiado, que nos han hecho reír y llorar. No, hoy vamos a ir más allá, vamos a adentrarnos en su vida personal, en ese terreno privado que tanto nos intriga y que a veces se convierte en el centro de atención mediática. Hoy vamos a hablar de su vida amorosa, específicamente de esos supuestos amores fugaces que, según se rumorea, habrían surgido tras su mediática separación de la bellísima Hande Erçel. Sí, esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas y que, de repente, se desvaneció como un sueño. Prepárense porque esto se va a poner interesante, porque vamos a destapar algunos secretos, a analizar cada rumor con lupa y a tratar de descifrar qué hay de cierto en toda esta vorágine de especulaciones. ¿Están listos para descubrir qué hay de cierto en todos esos rumores y conjeturas? ¿Están preparados para desentrañar la verdad detrás de esas miradas fugaces, de esas salidas discretas y de esos encuentros misteriosos? Pues acompáñenme en esta aventura por el laberinto amoroso de Kerem Bürsin. Antes de que empecemos a desenredar este embrollo amoroso, antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y conjeturas, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que para ustedes es mínimo pero que para mí significa muchísimo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismes jugosos y de estas exclusivas que les comparto con tanto cariño y dedicación, y aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botoncito rojo que tienen justo debajo del vídeo y únanse a nuestra comunidad. No se arrepentirán, porque aquí siempre tendrán las últimas noticias, los chismes más jugosos, esos que hacen que la tarde se pase volando, y por supuesto, mucho entretenimiento, porque esa es la misión principal de este canal, hacerlos pasar un rato agradable, desconectarlos de la rutina y transportarlos a un mundo de fantasía y emociones. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al meollo del asunto. Preparen sus palomitas, ajusten sus asientos y acompáñenme en este viaje apasionante. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo, un seísmo que sacudió los cimientos del corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo. Su relación, que nació en los sets de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos por aquí, una telenovela que nos hizo creer en el amor a primera vista, que nos mostró que los opuestos pueden complementarse a la perfección y que nos regaló momentos inolvidables, se convirtió en un romance de ensueño para muchos, en la confirmación de que la magia de la pantalla podía traspasar los límites de la ficción y convertirse en una realidad palpable. La química que desprendían en la pantalla era innegable, una conexión que trascendía la simple actuación y que se podía sentir en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo cargado de emoción. Y esa magia, ese magnetismo, se trasladó a la vida real, alimentando las esperanzas de sus fanáticos de que su amor fuera eterno, de que esa pareja que tanto amábamos en la ficción podría convertirse en un ejemplo de amor verdadero en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del corazón, donde los sentimientos son volátiles y las relaciones, a veces efímeras, la historia dio un giro inesperado, un vuelco que nadie esperaba y que dejó a muchos con el corazón roto. Y tras anunciar su separación, esa noticia que cayó como un jarro de agua fría, los rumores sobre nuevas conquistas de Kerem no se hicieron esperar, como si la prensa del corazón estuviera esperando ansiosamente que terminara un capítulo para empezar a escribir uno nuevo. Se especuló mucho, se habló de posibles encuentros casuales, de salidas discretas a lugares remotos y hasta de relaciones que nunca terminaron de confirmarse, todo ello alimentado por la voracidad de las redes sociales y la curiosidad insaciable de los fans. Y es que cuando eres una figura pública de su calibre, cuando te conviertes en un ícono de la televisión y en el objeto de deseo de miles de personas, cada paso que das es observado con lupa, cada movimiento es analizado al milímetro y cada sonrisa que diriges a alguien es analizada hasta la saciedad, como si fueras un espécimen raro bajo el microscopio de la fama. Claro, es normal, es humano, es comprensible que después de una relación tan intensa como la que tuvo con Hande, una relación que marcó un antes y un después en su vida, Kerem busque rehacer su vida amorosa, que intente encontrar de nuevo el amor, la compañía y la felicidad al lado de otra persona. Es parte del proceso de sanación, de ese camino tortuoso que debemos recorrer después de una ruptura,
de volverse a encontrar a uno mismo, de reconstruir el corazón y de volver a abrirlo a nuevas experiencias. Y es precisamente esa búsqueda, ese camino de reconexión personal, ese intento por volver a empezar, lo que generó toda esta serie de especulaciones que vamos a analizar con detenimiento como detectives que buscan pistas en una escena del crimen. Vamos a ver un poco sobre las mujeres que fueron relacionadas sentimentalmente con él, ya sean por rumores en Internet, por esas informaciones que aparecen de la noche a la mañana en las redes sociales, o por fotos que capturó la prensa del corazón, esas imágenes que valen más que 1000 palabras y que a veces pueden ser engañosas. Prepárense para un viaje por la rumorología de Kerem Bürsin, un viaje en el que vamos a separar la verdad de la ficción, en el que vamos a analizar cada detalle y en el que vamos a intentar descifrar qué hay detrás de cada sonrisa, de cada mirada y de cada encuentro casual. Uno de los primeros nombres que se barajó tras la ruptura con Hande, ese primer rumor que encendió la mecha de la especulación, fue el de una joven influencer turca, una personalidad de las redes sociales que goza de gran popularidad en su país. Los rumores comenzaron a raíz de una foto que se filtró en redes sociales, una imagen que, como un reguero de pólvora, se extendió por internet a la velocidad de la luz, donde se veía a Kerem conversando animadamente con ella en una cafetería, un lugar que de repente se convirtió en el epicentro de todos los comentarios y especulaciones. La imagen fue suficiente para que las redes sociales explotaran, para que los foros y las páginas de fans se inundaran de comentarios y teorías, para que el nombre de Kerem y el de la influencer se convirtieran en tendencia mundial. Los fans empezaron a sacar conclusiones apresuradas, algunos lo celebraban con entusiasmo, como si hubieran ganado la lotería, mientras que otros se mostraban decepcionados, como si su mundo perfecto se hubiera derrumbado. Pero la realidad es que más allá de esa foto, de esa imagen que se convirtió en la prueba reina de un supuesto romance, no hubo ninguna otra prueba que confirmara que entre ellos hubiera algo más que una simple amistad, que no era más que una conversación casual entre dos personas que se habían encontrado de manera fortuita. De hecho, la propia influencer salió a desmentir los rumores, en una declaración que se volvió viral y que dejó claro que no había ningún interés amoroso de por medio, asegurando que su encuentro con Kerem había sido puramente casual, un mero cruce de caminos en una tarde cualquiera, y que no había ningún interés romántico entre ellos, que simplemente habían intercambiado unas palabras y nada más. Así que podemos tachar este nombre de la lista de posibles amores fugaces, al menos hasta que aparezcan nuevas evidencias, porque en el mundo del espectáculo, la última palabra nunca está dicha. Luego, como si los rumores anteriores no fueran suficientes, surgió otro rumor, este un poco más jugoso, un chisme que añadió más leña al fuego de la especulación y que hizo que los fans volvieran a preguntarse si Kerem había encontrado el amor. Se empezó a hablar de una supuesta cercanía con una actriz, una compañera de profesión que había coincidido con Kerem en un proyecto cinematográfico, una producción que había reunido a dos talentos en la misma pantalla y que había despertado la curiosidad de los medios y del público. Los medios turcos empezaron a especular sobre una posible química entre ellos durante las grabaciones, una chispa que se habría encendido entre los sets y que habría trascendido al ámbito personal, y los fans, una vez más, no tardaron en viralizar cada detalle, por más pequeño que fuera, como si fueran detectives buscando pistas en un caso de misterio. Se buscaba cualquier indicio, cualquier mirada sospechosa, cualquier gesto cómplice, cualquier sonrisa que no fuera estrictamente profesional, que confirmara la teoría de que Kerem había encontrado un nuevo amor, una nueva compañera que le hiciera olvidar el pasado y le devolviera la ilusión de amar. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, todo se quedó en especulaciones, en rumores que nunca fueron confirmados, en teorías que nunca se materializaron en hechos. Ni Kerem ni la actriz salieron a confirmar nada, y los rumores se fueron diluyendo con el paso de las semanas, como si el tiempo se hubiera encargado de apagarlos, de borrarlos de la memoria colectiva. ¿Y qué podemos decir de los posibles amores de verano? Sí, esos encuentros fugaces, esas relaciones efímeras que a menudo surgen durante las vacaciones, en esos días de sol y playa, y que nan las páginas de las revistas del corazón, esos chismes que nos hacen soñar con un romance de película. Se habló de que Kerem había sido visto con una misteriosa joven en una playa, disfrutando de un día de sol y mar, de esos días que parecen ser eternos y que nos invitan a dejar de lado las preocupaciones y a disfrutar del momento presente. Se filtraron algunas fotos tomadas a distancia, esas imágenes borrosas y poco nítidas que en lugar de aclarar la situación, la enturbian aún más, donde apenas se apreciaba el rostro de la acompañante, lo que por supuesto dio pie a todo tipo de conjeturas, a las teorías más descabelladas y a los comentarios más ingeniosos. Se habló de que era una turista, que había llegado de lejos para pasar unos días de vacaciones en Turquía, de que era una amiga de la infancia,
una persona que había compartido juegos y aventuras con Kerem en su juventud, de que era una nueva conquista, la mujer que había logrado conquistar el corazón del galán turco. La verdad es que nunca se supo a ciencia cierta quién era esa joven misteriosa, ni si había existido algún tipo de relación romántica entre ella y Kerem, si fue un simple encuentro casual o el inicio de un amor de verano. Así que una vez más nos quedamos con las dudas, con ese sabor amargo de no saber qué hay de cierto en todo lo que leemos y vemos en los medios, pero también con la esperanza de que algún día se desvele el misterio. Pero ¿por qué estos supuestos amores fugaces de Kerem Bürsin nos interesan tanto? ¿Por qué dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención a analizar cada rumor y cada especulación relacionada con su vida amorosa? Bueno, en parte porque somos humanos y nos encanta el chisme, seamos honestos, porque nos divierte saber qué pasa en la vida de los famosos, porque nos gusta comentar con nuestros amigos y porque a veces nos sentimos un poco identificados con sus problemas y sus alegrías. Pero también porque la historia de Kerem y Hande dejó una huella en muchos de nosotros, porque fuimos testigos de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, de una relación que nos hizo creer en la magia del destino, y verlos separados nos generó cierta desilusión, nos dejó un vacío en el corazón y nos hizo cuestionar si el amor verdadero existe realmente. Por eso, cuando se habla de los posibles amores de Kerem, todos prestamos atención, como si buscáramos una señal que nos diera esperanza, esperando que encuentre una nueva compañera que le haga tan feliz como lo vimos en su momento al lado de Hande, que le devuelva la sonrisa y la ilusión de amar. Es como si inconscientemente siguiéramos buscando ese felices para siempre que tantas veces hemos visto en las pantallas, esa historia de amor que queremos que trascienda la ficción y se haga realidad en la vida de nuestros ídolos. Y es que el amor es un tema que nos fascina, que nos conmueve y que nos llena de esperanza, que nos hace soñar con un compañero de vida y que nos mueve a buscar la felicidad en pareja. Todos hemos pasado por rupturas, por desilusiones, por esos momentos en los que el corazón se siente roto y la esperanza parece desvanecerse, y por la incertidumbre de no saber qué nos depara el futuro en el terreno sentimental, si volveremos a encontrar el amor o si estamos destinados a vivir solos. Y al ver a nuestros ídolos pasar por situaciones similares, al ver que ellos también sufren y se enfrentan a los mismos problemas que nosotros, sentimos una especie de conexión con ellos, una empatía que nos hace querer saber más sobre sus vidas, que nos invita a acompañarlos en su camino y a desearles lo mejor. Queremos verlos rehacerse, superar los malos momentos, levantar cabeza y volver a encontrar la felicidad, aunque sea con alguien que no sea la persona que imaginábamos, porque lo importante es que sean felices y que el amor vuelva a tocar su puerta. Además, no olvidemos que Kerem Bürsin es uno de los actores más cotizados del momento, un galán que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo y que se ha convertido en un ícono de la televisión turca. Su talento, su carisma, su atractivo físico y su gran profesionalismo lo han convertido en un imán para la prensa y para el público, en un referente de la cultura pop y en un símbolo de la masculinidad moderna. Cualquier noticia que lo involucre genera un gran revuelo mediático, se convierte en el tema de conversación de todos los círculos sociales y se traduce en más titulares, más artículos y más especulaciones, en una vorágine de información que a veces puede ser confusa y hasta engañosa. Es el precio de la fama, podríamos decir, esa moneda de doble cara que por un lado, te da reconocimiento y admiración, pero por otro, te quita privacidad y tranquilidad. Y Kerem, como un profesional que es, parece lidiar con ello de la mejor manera posible, intentando mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos y concentrándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Pero volviendo al tema de los amores fugaces, ¿qué es lo que realmente podemos extraer de todo este torbellino de rumores y especulaciones, de este mare magnum de información que a veces nos abruma y nos confunde? Bueno, en primer lugar, que la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio, como un enigma que nadie ha podido descifrar, como un libro cerrado que solo él tiene la llave para abrirlo. A pesar de que se han barajado varios nombres, de que han surgido diferentes teorías y especulaciones, ninguno de ellos se ha confirmado de manera oficial, todo se ha quedado en suposiciones, en filtraciones a medias, en informaciones no contrastadas y en conjeturas de los fans, en esos rumores que van y vienen como olas en la orilla del mar. Es posible que Kerem haya tenido citas, que haya conocido a nuevas personas, que haya abierto su corazón a la posibilidad de volver a amar, pero también es muy probable que haya preferido mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos, que haya decidido vivir su vida amorosa en privado, sin la intromisión de los medios y de los curiosos, y que esté esperando el momento adecuado para compartir sus novedades sentimentales con el público, si es que decide hacerlo.
En segundo lugar, debemos recordar que los rumores son solo eso, rumores, meras especulaciones sin fundamento, chismes que se propagan a la velocidad de la luz y que, muchas veces, no tienen ninguna base real. Muchas veces la información que se divulga en las redes sociales o en algunos medios de comunicación no es del todo cierta, o se exagera para generar más interés, para vender más revistas o para conseguir más clics en Internet. Por eso es fundamental ser críticos, no creer todo lo que leemos o vemos, contrastar la información con fuentes confiables y no dejarnos llevar por las primeras impresiones, por esas imágenes que a veces pueden ser engañosas y que no reflejan la realidad. Debemos separar la realidad de la ficción, el hecho de la opinión, y no dejarnos llevar por la vorágine de la especulación, por ese torbellino de informaciones que a menudo nos confunden y nos desorientan. En el caso de Kerem, es muy probable que muchas de las historias que han circulado sobre sus supuestos amores sean simplemente eso, historias, inventos sin fundamento que solo sirven para alimentar el morbo y la curiosidad de los demás. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas amorosas a nuestro propio ritmo, sin presiones ni juicios, sin la intromisión de los demás y sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Después de una ruptura, después de ese doloroso proceso de despedida y de duelo, cada persona necesita un tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que ha pasado, para aprender de sus errores y para volver a conectar consigo misma, para recuperar la confianza en sí misma y para volver a abrir su corazón a la posibilidad de amar. Algunos prefieren hacerlo en privado, alejados de la mirada pública, sin la intromisión de los medios y de los curiosos, mientras que otros se sienten más cómodos compartiendo su proceso con los demás, buscando el apoyo y el cariño de sus amigos y de sus seres queridos. Y ninguna de esas opciones es mejor que la otra, lo importante es que cada uno siga su propio camino, que respete su propio ritmo y que se dé la oportunidad de volver a amar, de volver a soñar y de volver a ser feliz. En el caso de Kerem, es posible que haya optado por la discreción, que haya decidido vivir su vida privada alejada de los focos mediáticos, y que haya preferido no exponerse a más especulaciones, a más juicios y a más presiones. Y eso es totalmente comprensible porque, como figuras públicas, a menudo están sometidos a una gran presión mediática, a una exposición constante que puede ser agotadora y que les roba privacidad y tranquilidad. Necesitan espacios de tranquilidad, momentos para estar consigo mismos y para poder vivir sus vidas con normalidad, sin la intromisión de los demás y sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Así que en lugar de buscar culpables, de generar falsas expectativas o de alimentar más rumores, lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión, darle espacio para que pueda vivir su vida a su manera y esperar a que él, si así lo desea, comparta sus novedades sentimentales con nosotros, cuando se sienta preparado y cuando lo considere oportuno. Y ahora que ya hemos analizado todos estos rumores y conjeturas, que hemos intentado desentrañar los misterios de su vida amorosa, ¿qué podemos concluir? ¿Qué lección podemos sacar de todo este proceso de especulación y de análisis? Pues en primer lugar, que la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un enigma, un misterio que por ahora, nadie ha podido resolver. Que a pesar de todos los nombres que han surgido, de todas las teorías que se han creado y de todas las especulaciones que se han generado, no hay ninguna confirmación oficial sobre una nueva relación estable, sobre un nuevo amor que haya llegado para quedarse. Y que en muchos casos los rumores son solo eso, rumores sin fundamento, chismes que carecen de base real y que solo sirven para alimentar el morbo y la curiosidad de los demás. En segundo lugar, que debemos ser más críticos con la información que consumimos en redes sociales y medios de comunicación, que debemos contrastar las noticias antes de creerlas, que no debemos dejarnos llevar por las primeras impresiones y que debemos recordar que muchas veces la realidad es muy diferente de lo que nos cuentan. Y por último, pero no menos importante, que todos merecemos respeto y privacidad en nuestras vidas sentimentales, que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su amor a su manera, sin la intromisión de los demás y sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Hemos explorado este laberinto de especulaciones, este laberinto de rumores y conjeturas con el objetivo de entender un poco más el panorama sentimental de Kerem tras su separación de Hande, de intentar descifrar qué hay detrás de las sonrisas y de las miradas, de desentrañar los misterios de su vida amorosa. Hemos visto cómo la fama puede convertir hasta el más mínimo gesto en una noticia de interés público, cómo la vida de los famosos es analizada al milímetro y cómo cualquier rumor puede convertirse en una bomba de relojería. También hemos aprendido a desconfiar un poco de lo que leemos en Internet, de esas informaciones que aparecen de la noche a la mañana y que, muchas veces, no tienen ninguna base real,
y sobre todo, hemos reafirmado que más allá de la pantalla, más allá de los personajes que interpretan, hay personas con vidas, con sentimientos y con decisiones que merecen respeto, que merecen privacidad y que merecen ser tratadas como seres humanos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este viaje por el mundo de los rumores amorosos de Kerem Bürsin, que hayan disfrutado de este análisis detallado y que hayan aprendido algunas lecciones importantes. Recuerden que toda la información que hemos compartido aquí es producto de especulaciones y conjeturas, de rumores que han circulado por Internet y en algunos medios de comunicación, y que la realidad podría ser muy diferente, que solo el tiempo nos dará las respuestas y que solo Kerem es quien tiene la llave de su corazón. Lo importante es mantener siempre una mente abierta, no dejarnos llevar por los prejuicios y no creer todo lo que leemos o vemos, sino que debemos ser críticos y contrastar la información antes de formarnos una opinión. Y sobre todo debemos recordar que todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas a nuestra manera, sin la intromisión de los demás y sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este espacio, por ser parte de esta comunidad de cinéfilos y amantes de las telenovelas, por compartir conmigo su pasión por el entretenimiento y por hacer que este canal sea cada día más grande y más fuerte. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y de calidad. Son los mejores, son mi motor y mi inspiración. Y antes de despedirnos, los invito a que me cuenten en los comentarios qué opinan de todo este tema, qué les ha parecido este análisis y si tienen alguna teoría o especulación que quieran compartir. ¿Creen que Kerem tiene algún amor secreto? ¿Piensan que hay alguna mujer misteriosa que ha conquistado su corazón? ¿O prefieren que mantenga su vida privada al margen de los medios, que viva su amor en silencio y que solo nos comparta sus novedades cuando él lo considere oportuno? Quiero leer todas sus opiniones. No tengan miedo de dejar sus comentarios, aquí estamos para construir juntos una comunidad de respeto, de amor al cine y a la farándula y de intercambio de ideas y opiniones. Y ahora sí, me despido por esta semana, con la esperanza de que les haya gustado este vídeo y de que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la especulación y el chisme. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y mucho, mucho más entretenimiento. Hasta la próxima y que el amor los encuentre, sea cual sea su forma, que la vida les regale momentos inolvidables y que la felicidad siempre esté presente en sus vidas. Besos y abrazos virtuales para todos, gracias por ser parte de esta comunidad y por hacer que este canal sea cada día más especial. Hasta la próxima.